Queridas y queridos, continuamos con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Breve informe sobre psicoanálisis, capítulo 4. Debo decirles, este es yo creo que el capítulo más corto. Miren, estamos viendo el capítulo 3, que abarca de la página 210 a la 214. Y yo creo que leí esas 4 páginas en una hora aproximadamente. No lo sé, pero miren, el capítulo 4 abarca de la página 214 a la página 216. Entonces, este será un video corto. Yo le calculo al menos 20 minutos. Puede ser menos, puede ser más, pero aquí estoy dispuesto. Dice el doctor Sigmund Freud: la ruidosa repulsa que experimentó el psicoanálisis, un momento, en el mundo médico, repito, la ruidosa repulsa, el rechazo escandaloso que experimentó el psicoanálisis en el mundo médico, no disuadió a sus partidarios de desarrollarlo, ante todo siguiendo su propósito originario, es decir, como una patología y terapia esenciales de las neurosis. Es decir, queridas, queridos, estamos viendo cómo en la historia de la medicina, no de la psicología, la medicina, surgió un movimiento científico, técnico, metodológico, para aproximarse a una condición específica en la historia de la medicina, las neurosis. Terapia que siguió molestando a los psiquiatras, a los médicos, hasta que eliminaron la neurosis de sus cuadros diagnósticos. Y aquí hay mucho, digamos, también de la culpa del doctor Sigmund Freud. Y estoy hablando de culpa cuando también podría decir responsabilidad. Es decir, este caballero de aquí, el doctor Sigmund Freud, desarrolló no solo un método, sino también una teoría tan concreta, tan contundente, que durante cierto tiempo efectivamente se le rechazó tanto a su figura como a su terapia, sus ideas. X, Y, Z, pero también a lo largo de la historia, y aquí no solo de la medicina, de la psiquiatría, y aquí ya entrando la psicología como la conocemos en el mundo occidental del año 2022, perdón, 2023-2024. Estoy grabando este video todavía es noviembre del 2023. La figura, la obra, la imagen, la influencia del doctor Sigmund Freud en medicina, psiquiatría y psicología son contundentes, a pesar de que efectivamente, al menos en mi historia, en mi camino por la psicología en México, psicología profesional, es decir, soy un profesional de la psicología, la obra de Freud no puedo decir que se desvirtuó, pero sí se malinterpreta a fin de que se ajuste a las demandas de la psiquiatría, las demandas de la salud mental. Regresando al texto. Entonces, en aquellos tiempos, psicoanálisis como la aproximación a una patología, una terapia especial para las neurosis. Y aquí debo hacerles evidente algo que estoy haciendo a fin de hacer el texto más comprensible. Literalmente está diciendo el texto que el psicoanálisis es una enfermedad. Voy a leerlo de continuo. La ruidosa repulsa que experimentó el psicoanálisis en el mundo médico no disuadió a sus partidarios de desarrollarlo, ante todo siguiendo su propósito originario, a saber, como una patología y terapia especiales de las neurosis, Tarea esta que en el presente no se ha terminado de llevar a cabo. 20 años después. ¿Por qué creen?
Podemos decir, es que el psicoanálisis es una pseudociencia. Ajá. Y luego, hay mucho que tiene el psicoanálisis, digamos, de repulsivo, no hay por qué ocultarlo. Hay mucho de difícil en el psicoanálisis, a pesar de que nos sentemos a buscar su significado, nos sentemos a buscar comprenderlo. Pero también hay algo que el psicoanálisis señala, digamos, como presente en las neurosis. Ajá. Esto, por supuesto, no lo podemos entender nosotros porque para nosotros la neurosis, entre comillas, no existe. Ajá. Pero ya el doctor Sigmund Freud hablaba de una ganancia de la enfermedad. Y esto, digamos, como una manifestación de la neurosis. Ajá. Es decir, no es un asunto de que debamos recuperar a la neurosis de la historia. No es un asunto de que ustedes y yo condenemos la psiquiatría, la psicología, la medicina. Ajá. No es un asunto de que volvamos las caras a la política tras la medicina. No. Es un asunto de que lo queramos o no, la enfermedad, tanto física como mental, tiene sus efectos tanto en el individuo que los exhibe, los síntomas, como en las sociedades que contemplan este tipo de condiciones médicas. Ajá. Voy a dejar mi comentario hasta aquí para no ponerme demasiado extenso. Ajá. Los innegables éxitos terapéuticos que superaban con mucho a todo lo alcanzado hasta entonces, acicatearon, no sé qué es esa palabra, acicatearon esfuerzos siempre renovados. Acicatear, permítame un segundo. Google, acicatear. Dice el diccionario Oxford, por supuesto es lo que me está mostrando Google. Ac actuar una cosa como estímulo o acicate, no sé qué es un acicate. Acicate, estímulo positivo que mueve a una persona. Es como estimular, como invitar. Ajá. Entonces, los éxitos invitaron a esfuerzos siempre renovados, es decir, los médicos, enfatizo, doctores, profesionales de la medicina, no de la psicología, porque no había nacido como tal esa práctica, esa disciplina. Los médicos vieron éxitos, vieron también las implicaciones éticas, humanas del tratamiento psicoanalítico y dijeron, vale la pena. Y entonces, a pesar de que se me critique y se critique la figura del creador de mi disciplina, voy a esforzarme en su estudio, en su experimentación, voy a someterme a un análisis. Entonces, y las dificultades que iban surgiendo a medida que se ahondaba, profundizaba en la materia, motivaron profundas alteraciones de la técnica analítica e importantes correcciones de los supuestos y las premisas de la teoría. Ajá. Estoy modificando el texto un poquito. En el curso de este desarrollo, la técnica del psicoanálisis se ha vuelto tan precisa y difícil como la de cualquier otra especialidad médica. Ajá. Oh, doctor Freud. Y fíjense una cosa, les he mencionado que a partir de la pandemia, el encierro, me dediqué a leer toda la obra de Freud. Literalmente las palabras salud mental solo aparecen hasta el momento una sola vez y no en un texto médico. De hecho, fue en una carta, si mal no recuerdo. Esa estaba en el tomo 1, la carta donde Freud habla de una, entre comillas, salud mental y no como queriendo definirla. Habla de una salud mental como sinónimo de tranquilidad. Como, si mal no recuerdo, la verdad no me acuerdo en qué texto fue, pero creo que fue en una carta a Wilhelm Fliess. Freud se preguntaba
cómo cuidar la salud mental de un viejo, de un anciano. Ajá. Pero el resto, digamos, de su elaboración, tanto en la neurología como en la medicina y luego en el psicoanálisis, no, Freud no buscaba un método para alcanzar la salud mental, ni suya ni de otros. Ajá. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Si nosotros dejamos a un lado el empeño moderno psiquiátrico de salud mental. Y también pregúntense hasta qué punto la salud mental es una promesa incumplible que no viene tampoco de la psiquiatría, y en esto sí quiero ser muy claro. Es, digamos, como la fórmula médica para atajar una demanda de los consultantes, de las consultantes, quienes, entre otras cosas, no quieren sentir. Ujú. Entonces, la salud mental no es, digamos, un invento de Freud, no. La salud mental, podríamos decirlo, es una política psiquiátrica, política que ansía definir el espacio en el cual los solicitantes de la psiquiatría se mueven. Ajá. El discurso, la política, digamos, es que podríamos hablar de una política médica, psiquiátrica, y también una política del sujeto médico, del sujeto, del cliente médico, no sé cómo decirlo, de los pacientes. Vamos a continuar, ¿vale? Por desconocer este hecho, se ha desbarrado mucho, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, pues hay personas que mediante lecturas se han procurado una información meramente libresca del psicoanálisis y se juzgan habilitadas para efectuar tratamientos analíticos sin someterse a un aprendizaje especial. Fíjense, no es lo mismo, y aquí coincido con Freud, leer toda su obra que estar frente a un analista. No es lo mismo estar frente a un analista en una plática que estar en su diván. No es lo mismo buscar consuelo tanto en el análisis como en, puede ser, un consultorio psicológico, consuelo, ¿eh? No, ¿cómo decirlo? No apapacho, no, no una forma, digamos, de obtener una satisfacción de nuestras penas, sino es algo humano, una demanda emocional humana. Ujú. No es lo mismo la búsqueda de consuelo por una pena que un análisis. Ajá. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Los resultados de semejante proceder, el, digamos, solo tener un conocimiento, dice el texto libresco, pero bien podríamos decir académico. Son desdichados esos resultados, tanto para la ciencia como para los pacientes, y han contribuido mucho al descrédito del psicoanálisis. Pero, doctor Freud, también, ¿cómo íbamos a pedirle a usted, un médico, que se ocupara del impacto cultural en todo el mundo de aquello que usted elaboró y compartió con los suyos? ¿Eh? Si yo, por ejemplo, les dijera, vayan con un analista, no un psicólogo, no un psicoterapeuta, no un coaching, vayan con un psicoanalista y ustedes abren Google y buscan psicoanalista en mi localidad. Cero. Y en aquellos tiempos, Freud, un psicoanalista en todo el mundo. No era fácil de ninguna manera poder calcular o poder hacer algo incluso
con el impacto de su obra, doctor Freud. Fue algo que lo rebasó. Y no lo digo como una crítica. Realmente era algo inédito en la historia de la humanidad. No es, digámoslo así, algo común, algo que tuviéramos otros ejemplos en la historia, que nosotros pudiéramos decir, aquí, en este texto, está todo lo de psicoanálisis. Ya no necesito acercarme a un analista. Ajá. Podría yo interpretar un sueño, pero contarlo frente a un analista es otra cosa, es una experiencia particular. Dice el texto, por eso, y fíjense, la fundación de la primera policlínica psicoanalítica por Max Eichtington en Berlín en 1920 significó un primer paso de gran importancia práctica. Y sin embargo, queridas, queridos, hasta antes de esta lectura, ¿ustedes habían escuchado hablar de este caballero? Yo no. Bueno, les soy sincero, yo sí, pero no tanto por mi seminario de formación como psicoanalista, tampoco por mis estudios profesionales en psicología, sino por mi lectura de Freud. Es decir, fíjense, ahorita yo estoy señalando tres experiencias al respecto del psicoanálisis. Primera, mi formación como psicoanalista. Segunda, mi lectura con Freud. Y tercera, mi experiencia en el diván. Ajá. En el seminario no hablamos de Max Eichington, en mi psicoanálisis mucho menos, ¿como para qué? ¿Quién es ese señor? No sé. Policlínica psicoanalítica, primera y, hasta donde yo sé, única. La pregunta del millón. ¿Qué es el psicoanálisis hoy? Noviembre de 2023. Yo creo que este video saldrá en diciembre ya del 2023. Casi 2024. Y si no fuera por los libros de historia, yo no sabría quién es usted, doctor Sigmund Freud. Le soy sincero, fue por mi conocimiento de la obra de Freud que yo me acerqué a estudiar profesionalmente psicología en México. Yo no sabía que la figura del doctor Freud era atacada dentro de la psicología universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México. En otras universidades también aquí en México, la situación era distinta. No puedo decir que era la única figura, pero incluso que yo sepa, aquí en México, no solo en la ciudad, sino en el país, se tiene gran consideración por la obra de Freud, excepto tal vez en la Facultad de Psicología donde yo estudié. En donde yo estudié, les puedo decir que alrededor del 20-30% estimaban de mis profesores, no de los alumnos. El 20-30% de mis profesores universitarios estimaban como valiosa la obra de Freud sin poder señalar la diferencia entre psicología y psicoanálisis. A lo mucho escuché a un solo profesor en mi carrera universitaria decir psicoanálisis no es psicología, cosa que es cierto, pero si yo tuve más de 100 profesores en la universidad, ¿por qué solo uno pudo decir eso y solo superficialmente? Si al fin y al cabo, les repito, a mí, Freud fue lo que me llevó a estudiar psicología en la universidad. ¿Por qué? Porque era lo más cercano. No había ningún programa sobre psicoanálisis en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cosa que, por supuesto, incluso llevó a muchos de mis profesores de la universidad a crear sus propias maestrías sobre psicoterapia psicoanalítica, que repito, eso no es psicoanálisis. Psicoterapia psicoanalítica son métodos que adaptan las ideas de Freud a la demanda de salud mental. Y esto, por supuesto, en México tiene larga historia, empezando por Erich Fromm. No fue discípulo de Sigmund Freud, sino fue justamente un norteamericano que se formó como psicoterapeuta, me parece, después de la muerte de Freud. Erich Fromm vino aquí a México, empieza una escuela, digamos, de pensamiento donde incluye el psicoanálisis como parte de su religión, me parece.
donde justamente, por ejemplo, lean ustedes de Eric Fromm, Psicoanálisis y Ética, donde es una cuestión muy curiosa, un tanto aberrante, no en el sentido de negativo, sino tiene como una especie de discurso religioso, filosófico, donde habla sobre el super yo y cosas así, Eric Fromm, y que termina como, al menos no recuerdo haber terminado ese libro, Psicoanálisis y Ética, no Ética de Psicoanálisis, eso hubiera estado interesante, pero entonces, regresando a lo que ocurrió en el mundo después de la muerte de Freud, fue justamente también como consecuencia de lo que ocurrió en vida de Freud, que como estamos viendo, eh, desbarrado, podríamos decir como desquebrajado, como mal informado, como desfigurado en Inglaterra y Estados Unidos. Sociedades protestantes, esto debo señalarlo, protestantes como parte de la historia de las instituciones, de las perspectivas humanas y de la religión. Ajá. Busquen la biografía de Martín Lutero como, digamos, parte importante de la fundación de una identidad religiosa y política especial. También lean a Max Weber. Pero, regresando al texto, los resultados de semejante proceder son desdichados y siguen siendo desdichados, señor doctor Freud. Ya habíamos leído esto de Max Eitingon, Eitingon, Eitingon. Este instituto esta policlínica psicoanalítica se empeña, por un lado, en poner la terapia analítica al alcance de vastos círculos populares. Por el otro, toma a su cargo la formación de médicos como analistas prácticos. Repito, doctores. Ajá. En un inicio, sin medicina, sin la disciplina científica médica, no habría existido el psicoanálisis. En un curso didáctico que incluye la condición de que el alumno se someta él mismo o ella misma a un psicoanálisis. Fíjense una cosa. Les repito, yo me formé como profesional en la psicología en México. Ajá. Por iniciativa propia, por deseo propio, yo siendo estudiante de psicología, siendo un estudiante de la carrera, la licenciatura de psicología en México, yo me sometí a diversos tratamientos psicológicos, ajá, no psicoanálisis. Pasé yo por psicoterapia cognitivo-conductual, pasé yo por psicoterapia de corte psicoanalítico. Después el psicoanálisis sería otra cosa. Ajá. Siendo estudiantes, al menos, psicoterapia grupal, y esto con un profesor de fuerte corte psicoanalítico, el doctor José de Jesús González Núñez. Búsquenlo en Google. Él, con el doctor José de Jesús González Núñez, yo hice mi servicio social en su instituto, Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, donde el doctor José de Jesús González Núñez era uno de ellos, uno de estos que les cuento, que hizo su maestría en psicoterapia psicoanalítica. Hasta donde yo sé, José de Jesús González Núñez fue un alumno de Eric Fromm, hasta donde yo sé. Ajá. Si no es que el doctor González Núñez estudió directamente con Eric Fromm. La verdad, no me acuerdo en este momento, pero hay algo ahí. Recuerdo que él mismo me había mencionado una relación. Creo que su terapeuta o su analista, entre comillas, de José de Jesús, había sido formado con Eric Fromm, me parece. Ajá. Pero es parte de la historia en México del impacto cultural del psicoanálisis, por supuesto, las psicoterapias. Regresando al texto, mi pregunta
o mi planteamiento es el siguiente. ¿Qué pasaría si todo estudiante en psicología fuera obligado a someterse a al menos un tratamiento, no de psicoanálisis, sino de psicología? Bueno, después de todo, tú te estás formando como profesional en la psicología. Sométete a ella. Parece lógico, ¿no? Pero también, ¿qué tanto estaríamos adoptando modelos de formación que no son propiamente científicos o humanistas? Si nosotros, como formadores de psicología, estuviéramos obligando a los estudiantes a someterse a su disciplina, someterse como sujetos de experimentación, sujetos de terapia. ¿Hasta qué punto la psicología tomaría un carácter sectario? Y no solo eso, algo que también he observado en la práctica psicológica, en las terapias, no psicoanálisis. De hecho, el psicoanálisis tiene un fenómeno que ahorita les comento. El psicoanálisis en México, sostenido específicamente por el Centro de Investigación Estudios Lacanianos. Primero, lo que yo he observado, no en el psicoanálisis, sino en la práctica de la psicología, y esto por no solo un terapeuta, por un conjunto de terapeutas con un conjunto de herramientas o, digámoslo así, discursos terapéuticos. Por ejemplo, terapia familiar, sistémica, terapia cognitivo-conductual, terapia orientada psicoanalíticamente, X, Y, Z, ajá. Terapia de AA, terapia de 12 pasos, ajá. Curiosamente, muchos de los pacientes de estos terapeutas se encaminan a la psicología como profesionales de psicología. ¿Por qué? ¿Por qué la mayor parte de la atención psicológica brindada no sirve para alcanzar la promesa de salud mental, pero sí sirve para forzar a los pacientes a fin de formarse como profesionales de la psicología? ¿Por qué? Y en cambio, lo que yo viví en el Centro de Investigación Estudios Lacanianos, institución a la que le debo mi vida, no solo en un sentido físico, sino intelectual, espiritual, por decirlo de una manera, es aproximarnos al psicoanálisis per se es establecer contacto con lo peor de uno, no del centro, no de los maestros. Aproximarse al psicoanálisis es despertar a la pesadilla de que estoy vivo. Entonces, no solo para sostener el psicoanálisis como un discurso para el año 2023, 2024, etcétera, sino para vivir un psicoanálisis hay que, digámoslo así, aproximarse con el corazón en la mano, dispuestos a dejarlo caer. No al psicoanálisis, no a Freud, sino a nuestro propio corazón. Ajá. Eso, queridas y queridos, no lo hace cualquiera. La experiencia en el psicoanálisis es una experiencia viva, es una experiencia aterradora. Diferencias fundamentales entre psicoterapia, que es básicamente pobrecito de ti, no te preocupes, no tienes la culpa de nada, y dos palabras que te escuche un analista. Zup, he aquí su corazón, téngalo con permiso. Sin duda, el psicoanálisis expone al analista a mucho. Y si uno no aprende a tener cuidado con ese corazón que podemos colocarlo
en nuestras manos o podemos colocar esa alma, depositarla sobre las manos de otro, de otra. Pedirle, hágase cargo de su vida. No se haga tonto, no se haga tonta. Nadie más va a vivir por usted. Uf. Es una experiencia radicalmente distinta. Psicoterapia y psicoanálisis. Y por eso, si yo, dentro de mi carácter de analista, digámoslo así, reconozco que en México hay menos de 100 analistas. Supongamos, una exageración, que haya en México, en todo el país de la República Mexicana, 200 psicoanalistas. ¿Qué haremos nosotros para atender miles de millones de seres humanos? ¿Qué pudo hacer Freud siendo el único representante de esa disciplina en su tiempo? Pudo analizar a todos. Y esto es algo que yo me pregunto, pregunta cuya respuesta será aclarada cuando nos acerquemos a la biografía de Freud. Freud analizó a Max Eitingon. Yo no lo sé, no lo recuerdo. Pero vamos a continuar. Entre los conceptos auxiliares que posibilitan al médico el dominio del material analítico, debe nombrarse en primer lugar el de libido. En el psicoanálisis, libido significa, en primer término, la fuerza, concebida como cuantitativamente variable y mesurable de las pulsiones sexuales. En sentido lato, que les ha dado la teoría analítica, dirigidas al objeto. Maldita redacción, doctor Freud. Repito, libido significa en primer término la fuerza de las pulsiones sexuales dirigidas al objeto. Así se dice Freud, y luego te pones a explicar. Es una fuerza concebida como cuantitativamente variable, es decir, sentimos la libido, sentimos el antojo sexual. Inmesurable, a veces es poquito, a veces es que se nos salen los ojos. Y en sentido lato, en sentido directo, es una fuerza que se nombra en psicoanálisis. Ya, así. Continuamos. El posterior estudio obligó a situar junto a esta, entre comillas, libido de objeto, es decir, qué bonita estás, qué guapo estás, como ustedes gusten y manden, pero ustedes lo sienten. Una libido yoica o narcisista, es decir, a veces esas palabras, a veces ese aprecio no va a otra persona, sino a nosotros mismos, dirigida al yo propio. Y las acciones recíprocas entre estas dos fuerzas permitieron dar razón de gran número de procesos de la vida anímica, tanto normales como patológicos. Pronto se obtuvo la separación a grandes rasgos entre las llamadas, entre comillas, neurosis de transferencia y las afecciones narcisistas, que aquí esto va a estar rico. Las primeras, neurosis de transferencia, también conocidas en tiempos de Freud como histeria y neurosis obsesiva, son los genuinos objetos de la terapia psicoanalítica. En términos del 2023-2024, estamos hablando de que gran cantidad de lo que ya no se llama histeria abarcan las crisis de angustia o cuadros de angustia, abarcan las fobias, abarcan los cuadros psicosomáticos, es decir, manifestaciones físicas de problemas de carácter emocional, abarcan el consumo de sustancias, y esto se los digo por experiencia, no que yo haya sido alcohólico o drogadicto, sino que me encargué de su tratamiento por alrededor de 10 años en la Ciudad de México. Entonces, histéricas, histéricos, principalmente los hallarán también en
tabernas, en picaderos de droga, en fiestas, por supuesto, buscando ser el centro de atención. Y la neurosis obsesiva, todo aquello, solo hablando de histeria, imagínense eso. Hablando de neurosis obsesiva, es, digamos, uno de los trastornos que todavía guarda la psiquiatría como una de sus más grandes posesiones. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Pero, regresando al texto, mientras que las otras neurosis narcisistas, si bien permiten su indagación con ayuda del análisis, deparan dificultades de principio al influjo terapéutico. Es muy sencillo, queridas, queridos. Y esto se los comento también desde mi experiencia, tanto en la psicología como en el psicoanálisis. Hablando de neurosis narcisistas, estamos hablando básicamente de psicosis, esquizofrenia, paranoia. Gente que es muy difícil tratar básicamente porque no hablan para establecer contacto con un otro. Eso está bello de parte mío. Los psicóticos, por decirlo de una manera, esquizofrénicos, paranoicos, no hablan para hacerse entender. Ese no es su objetivo. Hay una relación muy particular entre ustedes, yo, la forma en la cual podemos usar el lenguaje, siendo también muy probable que ustedes y yo seamos neuróticos, muy probable. Y otra muy diferente es como un paranoico no va a usar el lenguaje para acercarse a otra persona. Va a usar el lenguaje como una tapadera, por decirlo de una manera. Es que esto de la tapadera también puede ocurrir en nosotros, pero es que hay una diferencia fundamental que ahorita no atino en señalar. Vamos a continuar con el texto, seguramente me dará más ideas. Dice el texto: es cierto que la teoría psicoanalítica de la libido, de manera alguna, está concluida y no se han aclarado todavía su nexo con la doctrina general de las pulsiones, pero considérese que el psicoanálisis es una ciencia joven. Para 1923-1924 tenía alrededor de 24 años, alrededor, sumamente inacabada, arrebatada en un rápido desarrollo. Como quiera que fuese, este es el lugar para insistir de lo erróneo del reproche del pansexualismo. Y esto también se le sigue sosteniendo, doctor Freud. La gran mayoría de los maestros que yo tuve en la universidad señalaban que para el psicoanálisis todo es sexo. Falso. Pansexualismo, eso quiere decir. Todo es sexo, ¿no? Para el psicoanálisis. Lean la interpretación de los sueños. Dice el texto: ¿qué tan a menudo se hace al análisis el reproche del pansexualismo? Se quiere significar que la teoría psicoanalítica no conoce otras fuerzas pulsionales que las meramente sexuales. Otro texto importante para esta crítica, digamos, es Pulsiones y destinos de pulsión y Más allá del principio de placer. Para hablar sobre pulsiones. Nada mejor que esos textos. Para lo cual se echa mano de prejuicios populares, pues sexual, entre comillas, se emplea en el sentido vulgar, no en el analítico. La concepción psicoanalítica se vio precisada a computar también entre las afecciones narcisistas a todas las enfermedades que la psiquiatría llama psicosis funcionales, es decir, psicosis que permiten a una persona vivir sin establecer contacto con el mundo. Dice el texto: era indudable que neurosis y psicosis no estaban separadas por una frontera neta, como tampoco la vía entre salud y neurosis. Y para explicar tan enigmáticos fenómenos de la psicosis, parecía adecuado aducir las intelecciones ya obtenidas en las neurosis, igualmente impenetrables en su momento. Quien esto escribe, es decir, Sigmund Freud, ya en la época de su trabajo solitario, había logrado volver a medias comprensible
gracias a la indagación analítica, un caso de enfermedad paranoide, el caso del jurisprudente Schreber, demostrado que en esa indudable psicosis se presentaban los mismos contenidos o complejos y un juego de fuerza similar que las de las neurosis, que en las neurosis simples. Nota número 5. Ya les advertía. Miren, además de el psicoanálisis, perdón, el análisis del texto del doctor Daniel Paul Schreber, les dejaré este otro texto las neuropsicosis de defensa. Ajá. Ese está en el volumen 3 de la obra de Freud. Continuamos. Bleuler, un alumno de Freud, persiguió en gran número de psicosis el rastro de lo que llamó, entre comillas, mecanismos freudianos. Y Carl Gustav Jung conquistó de golpe un gran prestigio como analista cuando en 1907 logró esclarecer los más singulares síntomas de los estadios finales de la demencia precoz a partir de la a partir de la biografía individual de estos enfermos. Antes de continuar, nota número 6 nos dice el traductor en las dos ediciones alemanas figura aquí por error 1901. Indistinto, gracias, bye. Dice el texto. Después, la elaboración comprensiva de la esquizofrenia por parte de Bleuler estableció de manera probablemente definitiva la licitud de los puntos de vista psicoanalíticos para la concepción de estas psicosis. De tal suerte, la psiquiatría pasó a ser el siguiente campo de aplicación del psicoanálisis y lo ha seguido siendo desde entonces, 1911, perdón, 1906, 1911. Ajá. Los mismos investigadores que más contribuyeron a un profundizado conocimiento analítico de las neurosis, como Karl Abraham en Berlín, Sándor Ferenczi en Budapest, para mencionar solo los más destacados, siguieron reteniendo el papel rector también en cuanto a la iluminación de las psicosis. A partir de la renuencia de los psiquiatras, es decir, el rechazo, se impone cada vez con mayor fuerza la convicción de que la unidad de copertenencia de todas las perturbaciones que se nos dan a conocer como fenómenos neuróticos y psicóticos se empieza a comprender acaso, sobre todo en Estados Unidos, que solo el estudio psicoanalítico de las neurosis puede brindar la preparación para entender la psicosis y que el psicoanálisis está llamado a posibilitar una psiquiatría científica futura. Doctor Freud, qué inocente. Y no lo digo por el mucho o poco valor de su obra, sino por haber tenido en poco justamente el rechazo que su obra provocaría a las generaciones siguientes. Continuamos y finalizamos. No limitada esta psiquiatría científica a descubrir ya extraños cuadros patológicos, procesos incomprensibles y que no necesitará conformarse con estudiar el influjo de traumas groseros, anatómicos y tóxicos sobre un aparato psíquico inaccesible a nuestro conocimiento. Doctor Freud, temo decirle ahí que al menos la psiquiatría se apartó y pagó el costo. Pero es que sonrío porque no se trata de apoyar, voy a dejar de compartir el texto, apoyar los empeños de salud mental de los psiquiatras, de los médicos, de los psicólogos, de la Organización Mundial de la Salud. No se trata de eso, queridas y queridos. Se trata de buscar qué puedo hacer con mi mundo, qué puedo hacer con mi vida y sobre todo,
¿Qué es lo que me fuerza a soñar? ¿Qué dice de mí como ser humano que yo sueñe? Mi testimonio, digámoslo así, mi experiencia en el psicoanálisis es algo de lo cual ahorita les he comentado un poquito. Sin duda también. Vale mucho la pena señalar que estoy todavía lejos de poderles decir qué significó el psicoanálisis para mi vida. Tengo al momento de grabar este video 41 años. Tal vez no se me noten, tal vez ustedes no lo crean, pero comencé mi formación como psicoanalista en el 2009. 2009. 15 años. He vivido 15 años en contacto frecuente con Freud, con su obra. Y a veces me sigue asaltando la duda, no solo sobre mi pertenencia al movimiento psicoanalítico, no solo sobre la validez de la obra de Freud. ¿Qué papel tiene el psicoanálisis en un mundo donde no se habla de él? Bueno, aquí estoy. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la función de un psicoanálisis? Eso es algo que depende mucho de aquello para lo cual el analizante lo quiera usar. Por eso les digo, cuando yo como profesional de la psicología me empeño en que mi técnica, mis métodos sean usados para que la persona que tengo enfrente de mí sea más sano, sea más amable, tranquilo, comunicativo. Pero él o ella usan lo aprendido en una psicoterapia para violentar a su familia, para violentar a su pareja, a sus hijos. ¿Es error mío? ¿Es error de la psicología? No. Dejaré mi comentario hasta aquí. Nos vemos, queridas, queridos, para el capítulo 5, el último de breve informe sobre psicoanálisis. Bye.